estas historias que nos compartieron, estos pequeños relatos, es como el momento de hacer conscientes en las 5, hacer consciente como temas y elecciones para contar. Digamos que no necesariamente cada una contó una historia, sino que contó algo. mm, No necesariamente una historia, estoy diciendo. En la primera intervención, eh, bueno, perdón, en las 5 intervenciones, los 5, sí, 5 intervenciones, porque de hecho pude notar que no necesariamente habían sido escritos. Hubo alguno, o Que en fue como algunos, contado, sí, uno, había como la espontaneidad del momento, como la oralidad, más que el ejercicio escribir. de escribir, de hacerlo por escribir. Entonces, perdón, en esos 5 momentos, en esas 5 intervenciones, eh, hubo ya elecciones de cada una de las autoras. Elecciones en el tema, elecciones en la postura frente a la historia, elecciones en la intención de la historia, elecciones en el recurso para contar la historia. Cada una, consciente o inconscientemente, ya lo hizo. En la vida, en la experiencia de contar historias, uno parte siempre de esos recursos. Ya estamos entrando como a qué cuento, a quién se lo quiero contar, cómo lo cuento. A través de la pregunta, ¿qué diría de mí mismo? En la primera intervención hay un fuerte énfasis en el yo, ¿cierto? Es decir, soy yo quien cuento, soy yo quien digo, soy yo quien escribo. Es un recurso, no es si está bien o está mal. En el caso de las historias, creo que no aplica, no es el sentido de si la historia está bien o no. Digamos que en el círculo de los contadores de historias, de los relatores, de los escritores, eh, está más el valor de la calidad de cómo contarla. Es también algo que se adquiere con el tiempo, ¿cierto? Con el ejercicio de irlo contando, con el trabajo continuo de contar historias y de saberles contar de maneras distintas. Es una manera de enriquecer, pero no necesariamente determina la gran calidad. Entonces, en el primero uno pude notar eh, que primero, la primera lección fue contarlo desde mí, ¿cierto? Ese narrador, esa narradora dijo, eh, se refirió a ser yo, ¿cierto? Yo soy así a través de lo que cuento. Una lección y es un recurso. Eh, y me llamó la atención que hizo énfasis en 2 palabras. Mm, Una fue felicidad, una manera de ser feliz, y otra en la disposición a atreverme a hacerlo. Mm, He querido como hacer una radiografía de cómo contaron las cosas para irles mostrando en, eh, esas 3 líneas de este encuentro. Es el mensaje, el contenido de cómo quiero llegar al corazón de los otros, a quién quiero decirle eso, qué recursos utilizo para eso. Eh, es decir, cómo entrar al corazón de los otros. En el segundo relato, eh, también tomó una decisión. Tomó la decisión de hacerlo desde fuera, es decir, en tercera persona. Eh, cuando se refirió a ¿Cómo sería en tercera persona, Fede? ellos son ellos, es decir, yo no estoy, digamos que yo sí lo veo, pero no me dejo ver propiamente como quien cuenta la Como historia. si fuera un tercero el que la Es un contara. tercero el que la compara. Ese tercero, pues, digamos, en el asunto de los recursos, puede querer decir muchas cosas. Desde lo técnico, quiere decir que es, digamos, que está un poco como entre las cortinas contando la historia. Detrás ¿No? del telón. Detrás del telón, está detrás de la cámara. Uno sabe que hay alguien viendo esa historia y viendo eso que está sucediendo, pero no necesariamente se delata por completo. Y en primera persona sería, yo soy una mujer feliz, que me gusta esto, hago Yo esto, me divierto, participo, estoy me con dejo ver en ellos, la historia. siempre me dejo ver en esto.
como decía, son recursos em, que pueden estar en la línea de lo escrito, de lo audiovisual. Es solamente un aspecto eh, que está relacionado con lo técnico, pero tiene que ver desde dónde asumo yo la manera de llegar al corazón real, Ok. que incluso tiene que ver con la misma elección del medio, ¿cierto? Si es a través de las redes sociales, si es a través de un celular que grabo, si es de una cámara fotográfica, si es de un mensaje en radio, o si es a través de una historia escrita. Bueno, y eso también tendrá que ver de a quién le quiero llegar. Claro que sí. Eh, Dependiendo de todo eso, es decir, si yo conozco mi público, si sé que de alguna manera mi público es muy juvenil, pues yo me iría por algo de redes sociales, algo por medios más digitales para poder llegarle a esas personas. Pero ¿con qué mensaje podría yo llegarle a ellos? Bueno, por ejemplo, en esa segunda intervención, además de haber encontrado que, cierto, quien la escribió decidió hacerlo un poco desde una cortina, casi desde la cámara fotográfica que estaba tomando fotos, eh, tenía la intención de expresar identidad. No estoy muy seguro si utilizó la palabra, no recuerdo muy bien, pero eso percibí, la manera de llegar a mi corazón a través de ese pequeño relato de la primera intervención fue de mostrarme el retrato de una persona con el tema de las murallas y las rocas y la playa. Era una alusión al otro desde cómo lo veo yo, pero haciendo énfasis en la otra persona. Ahí hay una manera de llegar y es, digamos, a través de lo que llaman en pintura el retrato o en la literatura la semblanza o en el periodismo el perfil. Son elecciones que uno hace y que van muy estrechamente relacionados en qué quiero contar, a quién se lo quiero contar, qué corazón quiero llegar y cómo quiero llegar. ¿Cuál es el mensaje? Em, y la manera van muy relacionados, precisamente Es por lo que decía decir, Pilar. es decir, que aparte de yo saber contar la historia, yo tengo que también conocer al público al que voy, ¿cierto? Porque como a un adulto mayor yo le contaría las cosas como más desminuzaditas, ¿cierto? No tan técnicas, más desde, Creo que se me corté. más desde el corazón, como lo hemos hecho siempre, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ese público debería ser menos tecnicismo, por ejemplo. Y yo no iría por redes sociales para adulto Disculpa. mayor. Yo iría es por los medios tradicionales, la radio, ¿cierto? Un canal de televisión, podría ser. El periódico. El periódico. Ibis, ¿vas a decir algo? Sí, sí, respecto a, pues, a la intervención, al análisis que están haciendo, porque de hecho fue el mío. Entonces, o sea, primero que todo, cuando lo escribí fue intencional, fue en tercera persona, lo hice así intencional. La pregunta era, pues, ¿qué dirías de ti? O esa más bien es la pregunta. Entonces yo dije, bueno, mi público, o sea, cuando yo entré, cuando me conecté, me di cuenta que creo y estoy casi segura que ninguno es costeño, o sea, ninguno es de Cartagena. Entonces yo dije, bueno, aquí como que puro cachaco y pura gente que no es de aquí. Quise hacer esa comparación entre quién soy para que ustedes, porque ese fue el público que yo escogí. Yo sabía que pues mi presentación la iba a hacer ustedes. De pronto, si no, bueno, a nivel mundial, qué sé yo, entonces listo, la hago como más literal, más cuadradita, que sea más técnica, más específica. Soy mujer de 30 casada, profesional en administración financiera, o sea, doy como esos detalles. Pero no, yo lo quise hacer, digamos que más familiar, lo quise hacer en tercera persona y que al final dijera, pero es que ella misma es la que está contando. Entonces, hasta que fuera gracioso y sorpresivo, que suele ocurrir también en muchas historias. Vemos que a veces empieza una película, ay, no, es que es el mismo tipo el que cuenta la historia, es el mismo, o sea, le pasó todo el mismo. Entonces, que de pronto llega la tipa diciendo, no, y cuando ustedes ven esos ojazos tan grandes que yo tengo, ven ahí la esperanza y en esa boca, no sé qué, la sonrisa y es fuerte como las murallas. Esa pela como que vive en Cartagena, no sé. Entonces, al final les digo, bueno, soy yo y Melissa Fuentes Díaz. Entonces fue pues totalmente intencional y pues con un público claro y específico que son ustedes. A nosotros nos gustó mucho porque usaste el recurso de tu ciudad,
¿sí? Y como que hiciste una analogía de ti con tu ciudad. Eso es magnífico. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes piensen y hagan. Es decir, ver en toda esa posibilidad de información que hay, cómo lo agarro y cómo lo hago propio, ¿sí? Okay.